Bueno, hola a todas, a todos quienes estén aquí presentes compartiendo esta entrevista, una nueva versión de esta entrevista del Departamento de la Cátedra de Derecho Humano del Departamento de Historia. En esta ocasión estamos con la profesora Nancy Nichols, quien es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Sociología por la Universidad de Essex en Gran Bretaña. Actualmente es docente del Instituto de Historia también de la Universidad Católica y sus temas de investigación rondan la historia oral, la memoria, la historia reciente de Chile, el Holocausto, entre otros muchos tópicos. Y bueno, desde la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, le damos nuestros sinceros agradecimientos por entregarnos, concedernos esta visita, entregar esta entrevista, perdón, concedernos también sus miradas, sus perspectivas académicas, historiográficas que tanto nos interesan. Así que bueno, sin más, le cedo la palabra a mi compañero Felipe Delgado para que abra los fuegos de esta conversación. Profesora, me sumo a las palabras de Javiera y bueno, que quisiéramos comenzar comentando, ¿cierto?, sobre un aspecto que es vital y que llamativamente es poco mencionado y conversado en los temas de historia reciente, que guarda relación con la ayuda transnacional de los organismos e instituciones solidarias hacia Chile, a pocos días justamente de que el golpe ocurriera. Desde las investigaciones que usted ha realizado, ¿qué factores considera fueron determinantes para que eso ocurriera y cómo se articula o materializa esa ayuda acá en el país? Ujú. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Javiera y Felipe por esta invitación. Y respondiendo a tu pregunta, cuando nosotros hicimos la investigación sobre el FASIC ya hace mucho tiempo junto con Mario Garcés, fue una sorpresa percatarnos, digamos, de toda esa gran ayuda a nivel internacional que fue muy temprana, es decir, fue muy pronto después de producido el golpe y que venía fundamentalmente del Consejo Mundial de Iglesias, de otras iglesias europeas y de las agencias, ¿no? Que a través del Consejo Mundial de Iglesias canalizaban sus aportes monetarios. Entonces uno se pregunta qué pasó aquí y la clave que los dan las fuentes y muchas veces las propias fuentes orales, en ese sentido, Claudio González, que fue el secretario ejecutivo de FASIC desde que se inició esta institución hasta la actualidad, nos revela un poco la clave, ¿no? Esta idea de que lo ocurrido en Chile fue algo que no había tenido precedentes en comparación con las otras dictaduras latinoamericanas. Hubo mucha atención a lo que ocurrió con la Unidad Popular, esta idea de que fue un experimento, ¿no? De cómo llevar el socialismo, pero a través de la vía legal o la vía no armada causó mucho impacto y por lo tanto los ojos en Europa, de todos los partidos más de izquierda o de la socialdemocracia o más progresistas estaban puestos en Chile, a ver qué iba a pasar. Y por lo tanto el golpe causó un impacto también muy profundo, porque era la constatación de que ese proyecto no había sido abortado, ¿no? Eh, a ello sumemos como las imágenes que circulaban en el exterior de la moneda en llamas, que también fue muy impresionante. Por lo tanto, ahí hay algo que diferencia a las otras dictaduras latinoamericanas, y aquí no estamos haciendo como una comparación de cuál fue peor ni nada, sino que tratando de explicar por qué hubo tanto interés desde el primer momento en lo que ocurría en Chile. Y creo que también fue fundamental esta red que se formó y que no es solamente europea, sino que también latinoamericana, que es una red de apoyo en términos de defensa de los derechos humanos, donde están involucradas también las iglesias más locales, no solamente el Consejo Mundial de Iglesias, etcétera, y de activistas de derechos humanos, que es algo que también se conforma muy tempranamente, y todo eso confluye para que esta ayuda llegue de manera muy inmediata. Y yo creo que, bueno, es algo que es sabido, tal vez
es de perogrullo, pero tengo que mencionarlo, ¿no? Que en el caso de Chile, sin un cardenal Raúl Silva Enrique, ¿no? Que estableció, por lo tanto, el Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad, las cosas hubiesen sido muy distintas. Y los testimonios también señalan que a oídos del cardenal y de los otros obispos que también estaban en contacto con lo que estaba ocurriendo, las muertes, ¿no? Los cadáveres en el río Mapocho, etcétera, todo eso llegó a oídos muy tempranamente de ellos. Entonces había como una suerte también de facticidad evidente que no se podía desconocer. Y ahí entonces se produce la confluencia entre las personas, entre el mundo de iglesias, el FASI como una organización también ecuménica, y la Vicaría de la Iglesia Católica, bueno, y sus organismos antecesores, ¿no? El Comité Pro Paz y el CONAR. Se produce esta confluencia entonces entre la gente que estaba en el país y la gente que estaba afuera, y que además habían sido advertidos la gente de iglesia de que podía venir el golpe, y por eso la ayuda fue muy, muy inmediata. Profesora, justamente en ese mismo hilo conductor que señala, el rol del Consejo Mundial de Iglesias, ¿cierto? Y de la Iglesia chilena fue fundamental. Mencionaba recién Ujú. el rol del cardenal Silva Enrique. Pero justamente esa disposición de la Iglesia se da con muchas tensiones internas y con también ciertas demoras a propósito de la urgencia. Faltó esa evidencia que usted comentaba más explícita de los cadáveres en el río u otros Ujú. testimonios del horror que ya se desataba. Si nos puede comentar un poco más de ese mundo de la iglesia en Chile, ¿cierto? Y las reacciones que se van desarrollando a medida que va llegando esta ayuda. Claro, nunca, o sea, no se puede hablar de la Iglesia Católica como institución en su conjunto, ¿no? Apoyando a las víctimas, porque sabemos que no fue así. O sea, claramente en la Iglesia Católica habían divisiones y hubo, y sabemos también, personeros del mundo eclesial que apoyaron el golpe y que estaban, ¿no? Con el golpe y lo siguieron estando a lo largo de la dictadura cuando ya se sabía, ¿no? De que se estaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, por eso yo destaco la figura del cardenal, porque tenía una posición de liderazgo y por lo tanto podía tomar estas decisiones. Pero también estas tensiones no son solo del mundo de las iglesias, de la Iglesia Católica, sino también en las iglesias protestantes. Por ejemplo, en la Iglesia Luterana, donde destaca el obispo Helmut Franz, que también fue clave en la ayuda a los perseguidos y en el FASIC, también hubo una división, ¿no? Entonces, gente que estaba a favor del régimen y gente que, por el contrario, se oponía, y sobre todo por esta idea eh, de defensa de los derechos humanos. Entonces, creo que es muy importante lo que tú dices, porque por un lado, claro, en Chile tenemos esta acción eclesial que no la tiene, por ejemplo, Argentina con su dictadura, pero también es importante reconocer que no se trata de una visión consensuada, sino que también hay tensiones muy fuertes y divisiones. Eso es indudable. Entonces, qué bueno que lo pones como un punto. No, muchas gracias por ahondar en ello, porque siempre es un tema que genera harta controversia, también, sobre todo con los diferentes roles que tiene, e influencias de la iglesia, que a veces son muy pequeñas, pero tienen un arrastre fuerte en la sociedad. Profesora, si bien esta red de ayuda propició justamente la emergencia de importantes organismos humanitarios, como usted comentaba recién, el COPACHI, la Vicaría, en paralelo también se desarrolló la acción social de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, justamente el FASIC. ¿Cuáles cree usted que fueron las experiencias más emblemáticas de esta organización y los aprendizajes justamente más profundos que dejaron como institución y que siguen, ¿cierto?, en la actualidad? Sí, bueno, yo creo que algo muy importante que realizó el FASIC y que comenzó haciendo esa labor fue la conmutación de pena por extrañamiento en base al Decreto Supremo 504, que permitió entonces que muchos presos políticos pudieran salir al exterior y en ese sentido salvar sus vidas.
Y esto siempre Pásica ha señalado que era una labor que tal vez era más silenciosa en relación a la vicaría, porque si ustedes lo piensan, había que negociar con el régimen, es decir, un decreto supremo que establecía el régimen y que por lo tanto había que estar en interlocución con ellos, ¿no? Entonces, em, probablemente por eso también la labor de FASIC es menos conocida, ¿no? Pero yo creo que hay una expertise muy importante que tiene todo un proceso, ¿no? Desde ir a visitar a los presos en las cárceles, en provincia, ¿no? En Santiago, entrevistarse con el alcaide, ver las peticiones que además tienen los presos políticos ahí al interior, es decir, hay todo como una dinámica que piensen ustedes que en todos los casos de los organismos de derechos humanos era algo totalmente nuevo que había que aprender, inédito, no habían antecedentes, ¿no? A los cuales echar mano. Y eso es algo bien que apareció muy fuerte en la historia de FASI, que se iba aprendiendo en el camino. O sea, el mismo Claudio González, y eso está registrado en la historia de FASIC, nos cuenta que cuando él comenzó a trabajar fue una reunión con distintos representantes de organismos internacionales y hablaban un lenguaje que él no entendía, que era tal vez muy técnico, que se hablaban de organismos internacionales. Entonces, eso muestra cómo se parte tal vez de cero y luego se va adquiriendo una expertise eh, y que tiene que ver con algo que pasó en Chile, que Patricio Orellana lo establece muy bien, que hubo como una suerte de espacio de libertad, que puede sonar como contradictorio, porque es una dictadura que rápidamente controló todo el país, pero ese espacio de libertad tenía que ver un poco también con el desconocimiento, ¿no? De la propia Junta de cómo operar, a pesar de que rápidamente sabemos se creó la DINA. Y también piensen en un mundo que no es el mundo de hoy día que está hiperconectado, en que todo se puede saber inmediatamente, ¿no? Entonces, esos espacios de libertad fueron rápidamente copados por los organismos de derechos humanos, por el FASIC en particular en lo que hacía. Yo creo que eso también fue un aprendizaje, de que se podía actuar, de que se podía actuar y que había que hacerlo con mucha rapidez. Eh, no, estos organismos se crearon a pocos días de haberse producido el golpe, ¿no? Los antecesores de la Vicaría y FASIC. Y eso también marca una diferencia muy importante. Yo creo que otro aprendizaje es la idea de que la solidaridad que se canalizaba a través del Consejo Mundial de Iglesias y que llegaba a este organismo era una solidaridad que había que compartir con otras organizaciones que también estaban trabajando en el país para el mismo propósito, ¿no? Entonces, FASIC muchas veces recomendó a organismos más pequeños ante el Consejo Mundial de Iglesias u otras agencias que financiaban los programas em, porque eran organismos o instituciones muy pequeñitas que recién se estaban formando y que necesitaban como el aval de un organismo más sólido ya, ¿no? Entonces, esa idea de que esto no era, bueno, los fondos para mí, yo, no, se trabajaba con una idea que hoy está poco presente en la sociedad, ¿no? Y que está tan marcada por el individualismo, por el éxito, el exitismo. Esto era salvar vidas, había que ser solidario, había que incorporar la mayor cantidad de personas en esta tarea. Entonces, trabajando muy horizontalmente, muy solidariamente. Y yo creo que otro aprendizaje muy importante fue lo que hizo el programa médico psiquiátrico de FASI, que se creó en el año 1977 con excelentes psicólogas, psicólogos, psiquiatras. Bueno, Elizabeth Lira, por supuesto, una de ellas, en que no solamente se comenzó a atender a las personas que llegaban con el trauma de la prisión, de la tortura, a los familiares de las víctimas, de los detenidos desaparecidos, etcétera, sino que también se comenzó a teorizar, a generar un cuerpo, digamos, de teoría. Que no es solo una teoría que queda en ese minuto, ¿no? Que es para un paper, sino que una teoría que pudiera estar al servicio precisamente de una mejor atención hacia las víctimas. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje muy importante y que después también fue compartido, ¿no? Con otros situaciones traumáticas y de violencia política
en el contexto latinoamericano. Entonces, creo que eso también es importante porque también, una vez más, piensen que antes de que se produjera el golpe, la palabra derechos humanos no era una palabra que fuese utilizada ¿no? en general en la vida social ni en la opinión pública. O sea, a partir de ahí comenzó a ser importante, pero además a llenarse de contenido. Entonces yo creo que el aporte que se hizo desde la psicología social fue muy importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias, profesora. Justamente recordaba dos, tres cosas a propósito de lo que usted comenta. La primera es que enhorabuena, habían reeditado este año el libro de Una historia para los derechos humanos de FASI, que conversábamos con Javiera, que en historia usualmente no se reeditan muchos libros, y No. menos en temas de derechos humanos. Entonces era como buena noticia a propósito de la conmemoración de los 49 años, ¿cierto?, de FASI. Eh, Sí. y que, bueno, justamente algo es una señal importante para recuperar estos temas y tenerlo en el debate. Pues FASIC continúa hoy en día trabajando, que es una de las pocas instituciones de derechos humanos que continuaron desde la dictadura hasta hoy. Es un valor no menor por todo lo que significa su trabajo, su experiencia, los aprendizajes que usted comentaba. En ese sentido, profesora, ¿usted qué otra, y a la luz también de los informes de las comisiones de verdad y toda la masa de datos que tenemos hoy en día, sabemos que la tortura, la desaparición forzada y las distintas modalidades de represión dejaron muchas marcas en las personas que fueron víctimas de ellas? Pero también esto afecta a la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Como cuerpo social. Existe algo que nos une. Al respecto de ello, ¿cuál es su opinión sobre las políticas de reparación que se verifican desde la transición a la democracia? Sí, bueno, para responder esta pregunta quería partir por lo que tú mencionaste al principio, ¿no? Que está esta idea que ya es algo que está documentado, hay bastante literatura sobre eso, precisamente realizada por psicólogos sociales en nuestro país, utilizando saberes de otros que reflexionaron sobre esto, por ejemplo, el psicólogo Martín Baró, ¿no? Y es esta idea de que estos traumas, ¿no? Que tienen que ver con situaciones de violencia política y de violación a los derechos humanos, es decir, que son ejercidos desde el Estado, no son solamente traumas que atañen a la persona que lo recibe, que recibe la represión. O sea, no es un trauma solamente individual, sino que se extiende a la sociedad en su conjunto, pero además está esta idea de que es un trauma psicosocial porque no tiene que ver, por ejemplo, con el trauma que podría significar una destrucción masiva por un terremoto, ¿no? Sino que es un trauma que está íntimamente relacionado con una situación política y social. Entonces, ese concepto, ¿no? del trauma psicosocial creo que es fundamental para entender lo que pasó en Chile. Entonces, por un lado eso y por otro lado que no es solo el individuo el que se afecta, sino que es la sociedad en su conjunto. Y respecto, tú me preguntabas como por las políticas de reparación, ¿no? Bueno, yo creo que en términos de la justicia transicional ha habido logros, indudablemente, no se puede decir que no, pero claro, han sido insuficientes. eh, y de los elementos que forman la justicia transicional, la verdad, por ejemplo, ¿no? Hay mucho aún que no se sabe. Yo creo que este plan de búsqueda que ha sido impulsado por el gobierno actual es tal vez el último intento, ¿no? Por saber qué pasó con una gran mayoría de detenidos desaparecidos, sobre los cuales no hay restos, pero que además no están tan claras las trayectorias de desaparición forzada. Eh,
Entonces está el tema de la verdad, está el tema de la reparación y de las garantías de no repetición. Y yo creo que en los tres puntos hay bastantes deficiencias, ¿no? O sea, lo hemos visto porque, bueno, tenemos el estallido social con nuevamente violación de derechos humanos. Em, y yo creo que ha pasado algo también bien importante, que en términos de reparación simbólica han habido muchas acciones impulsadas por el Estado. Em, eh, Creo que una de las más importantes es la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, más allá de las críticas que se puedan hacer respecto del relato que ahí está presente, que también se podría hablar bastante de eso. Pero hay algo que ha ocurrido que es muy interesante y que también lo han investigado los psicólogos sociales. Hay un trabajo muy bueno que hizo Marcela Cornejo, Braqueler y Mendoza, que hablan de cómo las personas que han vivido, que vivieron estos traumas, las familiares de las víctimas, por ejemplo, viven una suerte de verdad que está encapsulada, un trauma encapsulado. Y eso tiene que ver con que han tenido poca recepción desde la sociedad y desde el Estado. Entonces sienten que es algo propio que no pueden compartir con otros. Y cuando hay un trauma que está así encapsulado, no tiene proceso de ser, no tiene posibilidad de ser procesado y por lo tanto elaborado. Ahora uno dice, ¿cómo puede elaborarse un trauma? Por ejemplo, si estoy pensando en los familiares de los detenidos desaparecidos, cuando los restos no se han encontrado, ¿no? Entonces hay muchos factores que influyen, pero lo que me interesa destacar es que también hay una deuda del Estado y de la sociedad con las personas que vivieron estas situaciones traumáticas en carne propia. O sea, y ahí estoy hablando ya de la represión concreta hacia las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. Les cuento brevemente una experiencia que estamos teniendo, porque tuvimos, pero seguimos con ello. En la Universidad Católica estamos trabajando con el estudiantado en hacer trayectorias de víctimas de desaparición forzada en conexión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es decir, con el plan de búsqueda. Y la idea es poder, tomamos distintos nombres, cada estudiante toma un caso y revisamos una multiplicidad de archivos, ¿no? El archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Memoria Viva, expedientes de la represión. El ministerio nos proporciona todos los expedientes que ellos tienen y hacemos un poco lo que está haciendo el plan de búsqueda, pero no con inteligencia artificial, sino que con la capacidad de cada estudiante, del ser humano nomás. Em, y bueno, más allá del resultado mismo de las trayectorias, tal vez no se van no vamos a aportar en conocimiento que permita determinar dónde están esos restos, pero sí ha habido algo muy importante y es que se establecieron esas trayectorias y no necesariamente todos los familiares la conocen en detalle. Muchas veces saben lo que los abogados le dijeron, mira, estos son los responsables, murió acá y de esta manera, pero la trayectoria misma no necesariamente es conocida por todos. Y lo otro importante, y ahí me vinculo más con tu pregunta, es que nos dimos cuenta que se produjo un fenómeno de elaboración de memoria porque los jóvenes estaban interesados y para los familiares o los dirigentes de organizaciones de derechos humanos esto era muy importante. Y aquí lo vinculo con esta idea del encapsulamiento, es decir, ellos sienten que han sido ellos, los familiares, los organismos, los que han llevado a cabo esta tarea desde la dictadura hasta hoy, pero el resto de la sociedad es como si no le interesara. Entonces, el hecho de que hayan jóvenes de esta generación que estén interesados por esto, que le hayan puesto todo de ellos para que este trabajo resultara bien y además se han conmovido biográficamente también con el trabajo, ha sido sumamente importante y ahí es como que se rompe este encapsulamiento. Entonces creo que ahí también hay una deuda. Yo creo que el Estado es fundamental, o sea, el Estado es el que tiene que responder, pero también la sociedad en su conjunto. O sea, no podemos decir, bueno, esto les pasó a otros o esto pasó hace mucho y no me importa. Finalmente, lo que le pasa al otro también me pasa a mí.
Un poco esa es como la idea que debiera primar. Sí, muchas gracias, profesora. Solamente hacía mucho eco a la idea que usted señalaba con todos estos esfuerzos y ejemplos de trabajo que usted me mencionaba en la Universidad Católica, la idea de restitución de la cadena de transmisión de memoria, ¿cierto? No solamente los archivos, sino estos diferentes trabajos de emprendedores de la memoria son fundamentales, porque el Estado solamente por su cuenta va a depender justamente de los gobiernos de turno, las políticas públicas, pero la sociedad civil siempre recuerda otros ritmos y trabaja justamente con otros objetivos, quizás más inmediatos, no tan largo plazo, en fin. Por eso siempre esa idea de la cadena de memoria yo la tomo prestada bastante en algunos ejercicios de trabajo, justamente, de investigación. Sí. Bueno, yo quiero comentar algo a propósito de algunas cosas que se han dicho también, como un poco para hacer el nexo, digamos, a la continuación de la entrevista, ¿no? Pero cuando hablamos un poco de la justicia transicional, justamente como de las críticas que conocemos que se ha hecho, estas insuficiencias también, pero recordaba, y a propósito de la experiencia que estuvimos comentando, me sumo como de la experiencia del FASI, que me parece que es sumamente relevante, digamos, en todos estos primeros años de la dictadura y justamente porque continúa, ¿no? Hasta el día de hoy. Digamos, desde otras perspectivas quizás, pero en su rol de defensa de derechos humanos se mantiene vigente, ¿no? Y recordaba, haciendo un vínculo entre estas dos partes, en un momento, perdón que me salga un poco de edición, pero que tuve una conversación con la abogada Verónica Reina, que trabajaba en Facing, ¿no? Y estábamos comentando justamente sobre este tema del Decreto Supremo 504 de la conmutación de pena por extrañamiento, pero ju- justamente en transición, ¿no? Ya con el gobierno de Patricio Elwin, entonces cómo comprender, digamos, ese momento histórico que de alguna manera intenta, o lo podemos ver como una suerte de puente entre la dictadura, la postdictadura, entre las preguntas anteriores y las preguntas que vienen. Porque también ella señalaba que finalmente a propósito de eso, desde el 504, por así decirlo, desde la conmutación de pena, Chile se vuelve, nunca se me olvidaron sus palabras, como un pasillo de entrada y salida, ¿no? Porque vienen retornando muchos exiliados de la dictadura, pero a la vez están saliendo muchos presos políticos también, ¿no? Y que vuelven ya entrante la década del 2000. En algunos casos, algunos todavía no vuelven, otros no pueden, otros no quieren, distintas experiencias. Pero esta me parece que a mí también es como una parte de pensar tal vez una deuda que se puede hacer, o una insuficiencia, o una injusticia abiertamente eh, para con estas personas, ¿no? Más allá de muchos que fueron apresados justamente después de marzo de 1990 y otros que estuvieron presos de antes. Pero los que salen aquí, entre el periodo de transición democrática, em, también recuerdo a alguien que me comentó, yo estuve preso más tiempo con Patricio Elwin que con Pinochet, y de ahí también salí al exilio con Elwin, ¿no? Entonces, esas complejidades también me parece que son necesarias incorporarlas a estas perspectivas históricas para comprender un poco completo este paisaje que nos dejó la dictadura. Entonces, y aquí viene la otra Sí, parte, sí. como justamente ahora ya 51 años del golpe de Estado, ¿no? Como, cómo pensaría usted o qué rol le atribuiría justamente a la memoria histórica, ¿no? Y a todos estos otros, quizás partes más eclipsadas, tal vez en algún minuto, cosas que faltan, tantos pendientes, ¿no? Cómo interpretar a propósito de esto también el avance de las narrativas negacionistas en el país finalmente. Y lo pensaba también a propósito de cómo lo estaba comentando esta experiencia que están realizando en la Universidad Católica, que no podemos obviar que hay una fuerza muy importante que de hecho ha ganado la última federación de estudiantes y creo que esto significa que el trabajo que están realizando adquiere más importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo englobar todo eso desde esta mirada de la memoria histórica? Bueno, mira.
A ver, son varias cosas. Creo que has mencionado una cuestión súper importante y que tiene que ver con lo que falta, ¿no? Y eso falta no solamente a nivel de memoria, sino que también a nivel de historia. Hay muchos aspectos de la vivencia o de lo ocurrido como acontecimiento histórico, pero también de las vivencias a través de la memoria que están más invisibilizados, ¿no? Tú mencionaste algunos, yo diría que a nivel, por ejemplo, de la dictadura, se ha investigado poco sobre cómo se vivió la represión en las poblaciones, como estos allanamientos masivos que se hicieron no solamente después del golpe, sino que también en los años 80, cómo esto afectó a los niños y niñas en las poblaciones, en algunos trabajos que han sido para otras temáticas, pero que he utilizado historia oral, han aparecido estas cuestiones. ¿No? Hay algo que también, basándome en testimonios del FASIC, me estaba leyendo testimonios y me encontré con una cuestión súper, en el momento no sabía mucho de eso, ahora se sabe más, que fue como un intento de inteligencia de los organismos represores de la dictadura en el contexto de las protestas nacionales, de echar a andar un rumor en ciertas poblaciones de que otras poblaciones los iban a venir a atacar. Y entonces estas poblaciones se armaron con palos, con lo que tuvieran, porque el rumor era que iban a arrasar con las casas, con las personas, etcétera. Hacían turnos de vigilancia día y noche, etcétera. Pasaron unos días y se dieron cuenta que nada ocurría y que, claro, esto no era así, no era cierto. Pero los testimonios de esos pobladores hablan de que fue como casi una pesadilla colectiva. O sea, imagínate que te dicen van a venir a violar a las mujeres, van a robarnos todo, nos van a quitar lo que tenemos. Y claro, son aspectos que no son muy conocidos, que no han sido estudiados. Yo creo que como fue la represión en el mundo de las poblaciones, algo que falta por indagar. Y así uno podría nombrar muchos otros casos. El tema de los niños está siendo mucho más estudiado, pero yo creo que todavía falta mucho también en ese sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado en términos de lo que falta. Y en términos bueno, tú me preguntabas por el negacionismo, pero antes algo de la memoria, que ahí se me fue un poco la idea. Sí. Em, Como qué rol atribuir a la memoria histórica ya, ya hoy en perfecto. 51 años del golpe de Estado y también en vinculación con esta Ya, oleada ya. negacionista que ha crecido Claro, cada día más. claro. Sí, yo creo que hay que partir de la base que la memoria es una construcción, que es dinámica, que está en constante cambio. Y yo creo que hubo un momento en que parecía que ya había como un cierto consenso, ¿no? Mayoritario en la sociedad que había que condenar la violación a los derechos humanos. Piensen que en el inicio de la transición todavía había un debate si realmente estos hechos habían ocurrido o no. O sea, primero había que señalar que esta era la verdad, establecer la verdad, que no había relativización posible, y luego la sociedad, sí, llega a un cierto consenso, esto sucedió y esto no debió haber sucedido y no puede suceder, junto con una valoración por la democracia. Y hemos visto en el último tiempo, eso ha cambiado radicalmente. Entonces, una primera reflexión tiene que ver con esta idea que la memoria eh, es dinámica y no porque en un minuto determinado una memoria aparezca fuerte, va a seguir, hay garantía de que siga siendo así en el tiempo. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos qué hacemos con esta memoria, ¿no? Creo que muchas veces mis estudiantes me dicen a veces, o sea, hay ciertos como eslogan, ¿no? Que se repiten, pero que a veces se cree en ello, pero están vacíos de contenido. Entonces ahí creo que hay un punto en que hemos fallado, em, que tiene que ver con que para qué recordamos. No es necesario solo recordar la memoria en sí misma, decir, bueno, esto ocurrió. Es importante como aceptación de la verdad, como establecimiento de los hechos, pero después, ¿qué hacemos con esa memoria? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora
es que ha habido todo un proceso incompleto en términos de elaboración de memoria, donde por supuesto el Estado es responsable, pero una vez más incluyo a la sociedad en su conjunto. Y ahí creo que podemos hacer como guiños a autores. A mí me parece súper interesante lo que plantea Todorov en términos de la memoria literal y la memoria ejemplar, y esta idea que la memoria ejemplar no se queda encerrada en sí misma, sino que da el salto hacia el presente. O sea, es una memoria activa, que está bien, tenemos que condenar lo ocurrido, pero ¿qué hacemos con eso hoy? Y ahí yo creo donde falta muchísimo. Otro autor que también me parece que es muy importante para aplicar a lo que estamos viviendo es Ricard Vinyes, un historiador catalán, que en el fondo él plantea lo mismo. Primero dice, la memoria es disenso, o sea, esta idea utópica de llegar a un consenso, a un relato como compartido, unívoco, no es real, no sucede. Pero por otro lado, también él plantea la necesidad de que la memoria tenga un ámbito pedagógico. Un poco lo que yo les decía, es decir, no basta con recordar, sino que tenemos que hacernos hacer las preguntas de para qué. Y en ese sentido, yo creo que el negacionismo, ¿no? que hemos visto tiene que ver un poco con eso, con que yo creo que una elaboración societal de una experiencia como la vivía en Chile, que es traumática, involucra actores como el Estado, pero también como la sociedad, involucra lo que se enseña en los colegios, lo que se enseña en las universidades, y un poco cómo esta memoria se traslada a los hechos actuales. El negacionismo, y siguiendo ahí con esta idea de que la memoria es dinámica y que se hace desde el presente y desde las condiciones del presente, tuvo que ver también con un alza de la extrema derecha, ¿no? Y con entonces la posibilidad de que esta memoria saliera al espacio público, pero yo no creo que sea una memoria nueva, yo creo que esa siempre existió, pero estuvo soterrada o estuvo en el espacio privado porque parecía políticamente incorrecta, ¿no? Entonces fue como una sorpresa, pero estaba, ¿no? No es nueva. Entonces ahí yo creo que hay elementos que tienen que ver con eso. Y algo que me parece que es importante, que también ahí hay algo de que el Estado debiera hacerse cargo, es que, y sobre todo porque sé que también a ustedes les preocupa el tema como de la posverdad, que evidentemente es un tema grueso, ¿no? Yo creo que es importante que algo que no hemos logrado hacer es poner en diálogo memorias, que es una cuestión difícil para algunos de digerir, que pueden ser memorias muy antagónicas, siempre y cuando se resguarde, yo lo llamo como un núcleo fáctico, que no se puede tocar, que tiene que ver con afirmar y no negar y relativizar la violación a los derechos humanos y la importancia que no puede ser tampoco sometida a relativización de la democracia. Yo creo que cuidando eso, uno podría dialogar. Creo que eso falta porque en la medida que una sociedad no llega como a esa posibilidad de diálogo, no hay elaboración de memoria, po. Hay memorias que están en sus propios ámbitos, burbujas, para usar como un lenguaje como más de la posverdad, y que no tienen ni una posibilidad de entender esa otra memoria. Pero por supuesto, aquí hay un límite ético y en ese yo no transo, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Pero creo que eso falta y que es un fenómeno que no sea solamente en Chile, sino que a nivel mundial, ¿no? Esta idea de que hay verdades y que mi verdad es unívoca, no voy a conversar contigo, tú eres mi enemigo. Bueno, tuvimos las elecciones de Estados Unidos que yo creo que demuestran eso. Sí, completamente. Igual es un escenario bastante paradójico a veces, no sé, tan complejo y tan álgido. Todos los días algo nuevo que se suma
y cuando parece que estamos llegando a un puerto, un mínimo común, se desarrumba. Pero Sí, bueno, entonces, claro, pensándolo también, bueno, y no quería dejar de comentar esto, que lo que señalaba, esto que pasaba en las poblaciones, que no se ha rescatado mucho, que van a venir de otras poblaciones a hacer tales cosas. Lo señalo porque em, también ocurrió algo similar para el 2019, ¿no? Y tal vez verlo con el tema de las fake news. Yo no soy de Santiago y por otros ya, lados también me fui enterando como por redes sociales, que es lo que más fueron tirando información sin ningún tapujo. También se decía, ujú, no, es que van a llegar a robar, hay que sacar, hay que cerrar las casas. Es como la misma dinámica, ¿no? De este miedo y de una información que nadie sabe de dónde sale, que van a venir los comunistas a tomarse las casas después del golpe, que se van a venir a esconder, después pasan las poblaciones durante los 80 que se mantiene, ¿no? No es una cuestión que desaparezca. Y ya luego, después, en la noche, el 18 de octubre de 2019, lo recuerdo perfecto, que también salen estos relatos. No, es que van a entrar a robar a todas las casas. A propósito de nada. Realmente como que salió esa información y se empezó a difundir, a difundir. Y claro, ahí viene como todo este crecimiento también de ideas o que fortalecen un poco en ese momento tangencialmente este crecimiento más conservador, ¿no? Que me parece también coincido, que quizás siempre estuvo. Y ujú. cuando tuvieron la oportunidad un poco de ver que quizás no somos los únicos, no somos tan pocos, fue tomando más y más fuerza, ¿no? Veremos qué pasa ya después como a nivel electoral, creo que es un indicador igual importante, no el único, pero dice bastante. Y bueno, a propósito de esto también, pensando como en el 2019 y todo esto, nosotros vimos con Felipe un artículo antes de esto, que es su artículo, Defensa de Derechos Humanos en Chile en el contexto transnacional del movimiento de defensa de los derechos humanos 1973-1990. Em, la particularidad de esto, a mi parecer, es que está publicado en marzo del 2019, ¿no? Em, y fue inevitable pensar cómo podría plantear esta investigación si hubiese sido realizada, no publicada, sino que realizada, escrita, después de octubre de este año, ¿no? Como qué elementos consideraría útiles para analizar esas experiencias históricas, estos dos momentos, por así decirlo, pero que parece que no son tan disonantes, ¿no? Tienen bastante dinámica que por lo menos riman un poco. Sí, claro, yo ahí en ese artículo terminaba en las conclusiones con esta idea como que la memoria de la violación de los derechos humanos, etcétera, una memoria fuerte, ¿no? En Sotraverso hace esta distinción entre las memorias fuertes y las memorias débiles, situadas en el campo de batalla. Y claro, si yo hubiese hecho este artículo con posterioridad al estallido social, las conclusiones habrían sido distintas, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ya hemos venido hablando, bueno, probablemente en la opinión pública se manifestaba una memoria, pero soterrada estaba otra. Entonces también ojo con eso, porque creo que también es importante que salga, porque evidencia una realidad, ¿no? Es como se ha discutido mucho, por ejemplo, sobre si la prohibición estoy hablando de Alemania, ¿no? De utilizar como los signos nazis o incluso publicar el libro de Hitler, de mi lucha, es realmente conduce, ¿no? a que no vuelva a surgir algo como eso. Y hay argumentos que muestran que eso no es así, que en la medida que se prohíbe algo genera incluso el efecto contrario. Entonces, hay todo un debate ahí importante que yo creo que también nos atañe en el sentido de que aquello que está en el espacio privado o que está latente, probablemente sea necesario que surja para que se produzca este debate y ese diálogo con estas limitaciones que yo les decía que son éticas. Pero claro, más respondiendo a tu pregunta, yo creo que si lo hubiese escrito después, la gran pregunta habría sido eh, ¿qué hicimos, digamos, con la justicia transicional y con esta memoria de aprendizajes
sobre cómo defender los derechos humanos, que no pudimos, que tuvimos un estallido de este tipo y por otro lado una respuesta que significó nuevamente violación a los derechos humanos. Entonces yo creo ahí que, bueno, la respuesta es como, tiene muchas aristas y es compleja, pero resaltaría, a ver, primero en términos del estallido mismo, em, que tal vez no aprendimos que los derechos humanos también se violan de manera social, que están los derechos sociales y económicos, ¿no? Y que esos se violaron abiertamente en dictadura, pero que la mantención del neoliberalismo significó que siguieran, ¿no? Por largos periodos de la transición. Y que eso era algo que estaba viviendo gran parte de la ciudadanía, pero sin un reconocimiento muy activo de parte de la clase política y del Estado. Entonces eso como que explotó, ¿no? Entonces el reconocimiento que esos derechos humanos son sumamente relevantes también. Y yo creo que otra cosa importante que nos dejó ese momento, ese hito en nuestra historia, es que em, hubo elementos que tienen que ver también con la dictadura, pero no exclusivamente, y que fueron resaltados grandemente en el estallido, que fueron como em, la dignidad no estaba en la vivencia de muchos chilenos que se sentían pisoteados, por así decirlo, en una sociedad que es muy clasista, que tiene un muy maltrato muchas veces hacia el otro, que es muy prejuiciosa y que es machista. Y yo creo que eso todo también salió muy fuertemente. Entonces, los derechos humanos son mucho más amplios que la violación, digamos, a los cuerpos, a las vidas, a la integridad física y psicológica de los individuos. Es muy importante, fundamental, pero también tienen esta otra dimensión. Entonces, creo que habría puesto esos puntos en el tapete. Y lo segundo es, claro, qué hizo mal el Estado para que se violaran, o sea, para que la respuesta al estallido, que tampoco hay que desconocer que fue muy violenta, o sea, hubo una manifestación multitudinaria, pacífica, pero también sabemos que hubo focos de manifestación muy violenta, pero que la respuesta a esa violencia parte del Estado fue más violencia y una violencia que dejó mucha gente con daños oculares y denuncias de violación o violencia sexual. Entonces uno dice, pucha, ¿aquí qué pasó? Entonces yo creo que ahí hay también una pregunta que debiéramos seguir planteando y que tiene que ver bueno, con la educación en derechos humanos al interior de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, de la cual es responsable el Estado, pero yo, de nuevo, incluyo también aquí a la sociedad en su conjunto, es decir, los derechos humanos no debiera ser esa consigna vacía, o la memoria, sino que debiera estar llena, ¿no? De significado y de acción. O sea, ¿qué hacemos nosotros para defender los derechos humanos, valorar los derechos humanos? Una pregunta que cada uno debiera hacerse a sí mismo. Yo hago algunos semestres un curso que se llama Humanitarismo y Derechos Humanos y planteamos estas preguntas y eso me hace planteármela a mí misma también. O sea, yo soy parte de la sociedad. Yo también me puedo preguntar qué hago yo cada día para tener una postura que signifique una defensa de los derechos humanos y sobre todo hoy vivimos como esta situación del otro, ¿no? El migrante, el no sé qué. Hay otras situaciones también que atañen a los derechos humanos. Yo creo que esa pregunta, no verla como el otro es el que viola los derechos humanos, sino qué puedo hacer yo para aportar una cultura de derechos humanos es fundamental. Entonces hay como dos patitas, ¿no? El Estado es clave, lo que el Estado hace para que esto no vuelva a repetirse, pero también cómo la sociedad es parte de una cultura activa, no es como una mera retórica, ¿no? No es como decir, sí, condeno lo que pasó hace tantos años, la gente, no, los buenos y los malos.
todos somos actores sociales que tenemos algo que aportar en ese sentido. Yo creo que eso falta también en la sociedad. Sí, estoy completamente de acuerdo también. Compartimos varias visiones, la verdad, desde, creo que tanto desde lo académico, desde lo historiográfico, como desde lo que puede ser netamente político, ¿no? Lo que dice de como, ¿cómo, qué estoy haciendo yo? Finalmente Ujú, es también tomar un posicionamiento, ¿no? Y bueno, en torno a todo lo que ha ocurrido también post octubre de 2019, ¿cómo piensa que este fenómeno de posverdad, que en algún minuto ya se comentó un poco más antes, ¿no? Pero de que o lo podemos ver en el Chile de la dictadura, cómo se traslada, ¿no? A las interpretaciones que se realizan después de ese 18 de octubre y todo lo que con ello vino en adelante, ¿no? bueno, yo creo que vivimos en un momento en que el escenario es ese escenario de la posibilidad de que la posverdad inunde, ¿no? Como Mm. vemos los hechos históricos, y no solo los hechos históricos que pasaron hace mucho, sino los hechos históricos que pasaron ayer, anteayer, hace una semana. Eh, y yo creo que eso, bueno, la posverdad, todas las teorías que hablan de ello, aluden como mucho a la existencia, ¿no? De las redes sociales, ¿no? De estas burbujas que se crean, eh, y que por lo tanto llevan a que las vivencias personales y como yo vivo los hechos pasen a ser la verdad sin posibilidad de que haya diálogo con otras verdades. Por ahí me acuerdo, hay un autor que habla de que lo que pasa es que terminamos viendo las ramitas y no el árbol, ¿no? Que es como una metáfora para decir un poco lo que ocurre. Eh, y lo grave de todo eso es que entonces se anula toda capacidad crítica, todo intento de deliberación y una interpretación, pero una interpretación fundada en lo empírico, en los hechos. Entonces ahí donde entran las fake news y como no hay no hay como esa visión o ese acceso a distintas fuentes y medios de comunicación y otros con los que yo delibero y ese debate como que es fundamental en una democracia, ¿no? Y donde la opinión pública también es muy importante, se puede caer entonces fácilmente en que esta es la verdad y por lo tanto rechazo cualquier otra posibilidad, aunque me pongan aquí el, el- lo fáctico, ¿no? El hecho. Digo, no, no, pero no importa. O sea, yo ya tengo una idea preconcebida de cómo son las cosas y no me importan las evidencias porque es más fuerte esa creencia que muchas veces está anclada exclusivamente en la emocionalidad. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que la emoción también es parte de la vida, ¿no? Y yo que trabajo con temas de memoria, las memorias son esencialmente subjetivas y cómo uno vivió los hechos pasados tienen que ver, para uno es su verdad. El problema es cuando eso se transforma en el único relato posible, unívoco, hegemónico, y que no admite esta posibilidad de confrontación con otras realidades. Entonces yo creo que es un riesgo que claro, que sucedió para mirar la dictadura, para el estallido social, pero que sigue sucediendo, ¿no? Con otros eventos históricos, con otras realidades, no solamente aquí en Chile, sino en general en el mundo. Y es súper preocupante porque en el fondo la pregunta sería, ¿cómo rompemos eso? Y con una hegemonía, ¿no? de la tecnología, de las redes sociales, es bien, el desafío es bastante titánico, ¿no? Eh, yo siempre como que también en los cursos les hablo a mis estudiantes de, de lo importante, de lo fundamental que es la capacidad crítica, ¿no? De no absorber las visiones de otro, incluso las que los mismos profesores podemos señalar en el aula, sino que siempre estar
cuestionando, siempre estar pensando, siempre estar comparando, siempre tratar de ir a múltiples fuentes, ¿no? Para ver cómo los hechos realmente son. Y junto con eso tener esa capacidad de un poco ponerse atrás y escuchar y hacer ese ejercicio de liberación que implica también ponderar distintos hechos. O sea, no hay como así como, no sé, por caballo ciego a juzgar un hecho porque yo tengo una visión, una ideología política, una visión de la historia, etcétera, y listo, condeno. Eso es difícil, es muy difícil, porque además vivimos en un momento de mucha polarización, ¿no? De posiciones también más extremas, de poca capacidad de diálogo y de una noción de que el otro, que es distinto por ideología, por clase social o qué sé yo, es un enemigo. Y si uno piensa tal vez incluso en la sociedad chilena anterior al golpe o la unidad popular, o incluso también en la Unidad Popular, bueno, en la Unidad Popular obviamente hubo menos esa capacidad de diálogo, eso está claro, pero en la sociedad chilena del siglo XX había esa capacidad de poder conversar, ¿no? Y eso en el fondo lo que hace es como establecer un tejido social, que también es político, ¿no? Y que es como la base de una democracia más sana. Cuando eso se pierde, entonces las tentaciones como populistas o autoritarias pesan mucho más fuerte en una sociedad. O sea, ahí yo creo que hay un gran trabajo por hacer. Sí. Profesora, bueno, imposible no comentar, aunque sea brevemente eso, que usted señala que a pesar de la abrumadora cantidad de datos y de... Perdón, Se no cayó. soy, ahí se Sí, cayó. no, fue Felipe. Ah, Creo ya, que ya, fue ya, Felipe. Estaba con ya, problemas de conexión. ya. No Entonces, sé. Sí, ahí, ahí, ahora ahí, sí, ahí. Ahí, Ahora ahora sí, ahora sí, ahí ya. volvió. Ujú. Y ahora sí lo último, que es impresionante todo este fenómeno de posverdad a propósito incluso de la cantidad de evidencia cuantificada que se dio de los informes de derechos humanos que empezaron a salir apenas empezó la revuelta. Y que hoy, a 5 años de la revuelta, justamente la narrativa se haya impuesto igual súper fuerte en torno a los hechos de violencia, a la criminalización de la protesta, etcétera, etcétera, y Mm. no ver ese árbol de fondo que son los derechos sociales que estaban en demanda. Eso es un ejercicio que hay que elaborarlo en muchas aristas, justamente como usted señalaba. Y bueno, para finalizar ya esta entrevista, queríamos solamente preguntarle su opinión, ¿cierto? Que si es posible, ¿no? Hacer un balance de la posición justamente en el que se encuentran hoy en día los derechos humanos en el país. A ver. Yo creo que, por un lado, parto con lo que dije en un principio, el vocablo está instalado, ¿no? O sea, hoy en día los derechos humanos Mm. constantemente en la boca de muchos y muchas, pero eso no significa que ello sea garantía de que se estén respetando, lo hemos visto a través de todo lo que hemos hablado. Creo que estamos en un momento como en una suerte como de impas, o tal vez incluso de mal momento, ¿no? Que tiene que ver también con todo lo que hemos hablado. Em, pero por otro lado, hay iniciativas que son esperanzadoras, ¿no? Y que tienen que ver más con, bueno, por un lado, yo creo que el plan de búsqueda es como bien importante. Vamos a ver en qué termina y cómo lo reciben también los principales afectados, ¿no? Que son los familiares de las víctimas, bueno, que yo creo que han sufrido una trayectoria no solamente muy dolorosa, sino que de mucho abandono. Entonces, creo que es importante ver cómo va a terminar esto. Entonces, hay iniciativas, hay todavía organismos que siguen luchando por esto y que no hay que desconocer para nada esa labor. eh, Son personas increíblemente resilientes y fuertes que a pesar de todos los años transcurridos siguen con eso.
Y yo creo que la esperanza también está puesta en las generaciones de ustedes, po, ¿no? El hecho de que ustedes estén aquí ahora a mí me está diciendo algo importante, ¿no? Y que para ustedes sí los derechos humanos son importantes. Mis estudiantes que hacen estos trabajos también me da esperanza, pero claro, creo que no es necesariamente un buen momento y que tiene que ver un poco con todas estas características que estamos viviendo como sociedad, pero también a nivel mundial, ¿no? Entonces que un poco todos estos elementos que para mí son como de ética social y de ética política, ¿no? Y de la moral de las personas, están en retroceso frente a otras cuestiones que muchas veces tienen que ver con las emociones, ¿no? Cómo la gente actúa y elige a sus mandatarios porque está cruzada por el miedo, por el odio y por discursos que lo alimentan y por verdades que se establecen como tales, ¿no? Entonces, claro, no es un buen momento, diría yo, pero tampoco quiero ser como catastrófica, sino que creo que hay esperanzas y hay generaciones nuevas que están luchando por esto. em, y pienso a ver, si lo comparamos con lo que pasó en dictadura, tal vez fueron pocos los que hicieron cosas, pero hicieron mucho, ¿no? Entonces, creo que en la medida que esté vivo ese interés, esa valoración y esa defensa de los derechos humanos, se puede hacer, se pueden seguir haciendo cosas. Entonces, creo que hoy más que nunca debiera haber como una nueva fuerza, ¿no? Que viene de ustedes porque un poco tú hablaste de la cadena de transmisión, ¿no? Pero esa cadena se mantenga ahí viva, incorporando todos los nuevos elementos que hay, o sea, no como esta idea de la memoria literal de Todorov, sino que como la memoria ejemplar, o sea, recoger como los aprendizajes y la historia que viene desde la dictadura, pero trasladarla a las problemáticas que estamos viviendo ahora, que vivimos con el estallido, pero que estamos viviendo hoy en día. Eso creo. Bueno, profesora, la verdad no podemos tomar más de su tiempo, ¿cierto? Agradecemos esta agradable conversación. En nombre de la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia, le damos nuestros más sinceros agradecimientos. Sin duda, este material va a ser un aporte y una contribución muy valiosa para el repositorio de la cátedra y para las personas interesadas en estas materias, y justamente para el día de mañana para las nuevas generaciones interesadas en estos temas de historia reciente, memoria, derechos humanos, que siempre convocan a hartas voces y que queríamos contar hoy en día con una voz autorizada como la. Así que muchas gracias por su tiempo. Eh, No, muchas gracias a ustedes. Fue un gusto haberlos conocido y gracias por la invitación. Que Bueno, estén muchas muy gracias, bien. profesora, también. Me sumo a eso y solo recordar que también va a haber una pequeña reseña, síntesis y más material en el boletín al que se adjunta esta entrevista que queda aquí en el canal de YouTube. Así que también sumarme al agradecimiento de Felipe en nombre de la cátedra y nuestro, creo personalmente también. Así que eso, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias por Que estén todo. muy bien. Chao. igualmente. Chao.